Oh, viajeros del alma, deteneos un instante. ¿No habéis sentido nunca que vuestras palabras, lanzadas al viento como flechas, regresan a vosotros como ecos de vacío? Que al intentar explicaros, al construir torres de argumentos, algo sagrado se desliza entre vuestros dedos? Hoy os invito a un peregrinaje hacia el corazón del silencio, ese océano profundo donde reside el verdadero poder. Carl Jung, el gran cartógrafo de la psique, nos enseñó que el encuentro con uno mismo es siempre un encuentro con lo eterno. Pero, ¿qué sucede cuando callamos? ¿Qué verdades emergen cuando el ruido del ego se apaga? Este no es un simple relato, es una revelación que transformará no solo cómo hablas, sino cómo existes. Quédate hasta el final, porque en estas palabras hallarás un espejo para tu alma. Y cuando lleguemos al cierre, os pido, compartid en los comentarios qué significa para vosotros el silencio. ¿Es un refugio, un desafío o tal vez un maestro? Vuestra voz, unida a la nuestra, dará vida a esta historia. Adelante, emprendamos juntos este viaje hacia lo invisible. En un mundo que idolatra el estruendo, donde las palabras se alzan como estandartes de conquista, el silencio es un acto de insurrección. No es la ausencia de sonido, sino la presencia de un poder que no necesita gritar para ser sentido. Jung nos advirtió con una verdad implacable. No te aferres a nada que deba ser defendido constantemente. Hablar demasiado es entregar tu fuerza, es ceder el timón de tu alma a las corrientes caóticas del exterior. Pero el silencio, oh, el silencio, es el faro de los sabios, la brújula que guía a quienes han aprendido a navegar tormentas sin naufragar. Es el idioma de aquellos que han encontrado su centro y ya no buscan llenar el vacío con ruido. ¿Has sentido alguna vez esa extraña derrota tras una conversación? Explicas, justificas, construyes murallas de lógica, pero algo se desvanece. Cada palabra parece alejar la verdad que intentas proteger. Esto ocurre porque el impulso de hablar a menudo nace del miedo. Miedo a ser incomprendido, a no ser visto, a no ser suficiente. Pero el silencio no teme. El silencio observa. El silencio espera. Es un espejo que no solo refleja al otro, sino que te devuelve a ti mismo. Como dijo Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando callas con intención, haces visible lo que yace en las sombras de tu psique. No es retirada, es soberanía. No es rendición, es maestría. El silencio no es pasividad, es presencia pura. Es el lenguaje de quien ya no necesita probar nada porque ha encontrado refugio en su verdad. En un mundo obsesionado con el control, donde las palabras buscan dominar, el silencio desarma. Imagina un instante. Alguien te provoca, te reta, espera tu reacción. Pero tú, en lugar de responder, permaneces. Ese silencio es un lienzo en blanco donde el otro, sin saberlo, pinta su alma. Sus palabras se vuelven torpes, sus inseguridades emergen, sus máscaras caen. Y tú, en tu quietud, mantienes el timón. Jung lo expresó con claridad. Somos lo que hacemos con lo que nos han hecho. El silencio es lo que haces con el caos externo. Lo transformas en un espacio sagrado donde el poder no grita, sino que respira. Pero este silencio no es un truco vacío, no es una táctica para manipular. Su fuerza radica en su autenticidad, en surgir de un lugar de integridad. Solo quien ha enfrentado su sombra, quien ha caminado por los oscuros senderos de su alma, puede callar sin temor. Porque el silencio verdadero no es hueco, es pleno. Es la calma de quien ha escuchado las voces internas que claman por ser oídas, de quien ha hecho las paces con sus heridas. Jung nos recuerda, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El silencio es ese despertar, un portal hacia el sí mismo, el núcleo profundo de la psique que no compite, no seduce, no se justifica. Simplemente es. Piensa en un rey sabio, sentado en su trono de piedra antigua. No necesita alzar la voz para ser oído. Su presencia habla antes que sus labios. Cuando finalmente pronuncia una palabra, el mundo se detiene, no porque busque impresionar, sino porque sus palabras nacen de un lugar donde todo ha sido sentido, pesado,
integrado. Ese es el poder del silencio. No lucha, no reclama, no se apresura. Es la quietud de quien ha aprendido que reaccionar por impulso es perder el centro. Y en esa quietud transforma. El ego, en cambio, es ruidoso, inquieto, desesperado por afirmarse. Teme el silencio porque en él no hay garantías, no hay narrativa que controlar, no hay distracción que lo proteja. Pero el sí mismo, el centro que Jung describió como el sol interior, no necesita defenderse. Es silencio puro, es presencia inquebrantable. Ahora, detente y reflexiona. Muchas de nuestras palabras no provienen del presente. Son ecos de heridas antiguas, fragmentos de la psique que Jung llamó complejos. Una crítica, una provocación, un malentendido, y de pronto no eres tú quien habla, sino una parte herida de tu alma. ¿Has sentido alguna vez esa intensidad desmedida, esa reacción que no explica el momento? Es un complejo tomando el control, reviviendo un trauma que no has nombrado. Imagina a alguien que lleva en su interior un complejo de injusticia. Un comentario banal, una acusación leve, y estalla en ira, sarcasmo o retirada. Su voz tiembla, su cuerpo se tensa, sus argumentos se apilan como barricadas. No responde a la hora. Protege un dolor que nació hace tiempo, tal vez en una infancia ignorada, en un grito que nadie escuchó. El silencio, sin embargo, es la pausa que rompe ese ciclo. Es el espacio donde preguntas, ¿quién habla ahora? ¿Es mi verdad o mi herida? Jung nos enseñó, no te libras de un complejo luchando contra él, sino haciéndolo consciente. En el silencio, escuchas. No es una escucha pasiva, sino un acto de valentía. Escuchas el latido de tu cuerpo, la tensión en tu pecho, la urgencia que sube como una marea. Y al escuchar, separas lo que es tuyo de lo que pertenece al pasado. El silencio no suprime, ilumina. Es el farol que guía al navegante perdido hacia la orilla de su propia alma. Este acto de callar no es fácil. Requiere desaprender la creencia de que el silencio es derrota. Requiere tolerar la incomodidad de no responder, de no llenar el vacío con palabras que buscan aprobación. Pero con la práctica, ese silencio se convierte en un templo interior, un lugar donde no necesitas defender nada, porque tu energía se preserva para lo que realmente importa. Y cuando hablas, tus palabras no buscan probar un punto, buscan crear movimiento, con precisión, con intención. Hablas desde el sí mismo, no desde el ego. Como dijo Jung, el hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la eternidad, está en el tiempo. El silencio te saca del tiempo, del frenesí del ego, y te lleva a la eternidad de tu verdad. El cuerpo también habla en el silencio. Antes de que una palabra cruce tus labios, tu postura, tu mirada, tu respiración ya han revelado quién eres. El ego agita el cuerpo, manos inquietas, voz apresurada, hombros tensos. Pero cuando el sí mismo toma el mando, el cuerpo se alinea. Una pausa bien colocada, una mirada que sostiene sin desafiar, una postura que ocupa espacio sin arrogancia. Todo eso es autoridad. Es el lenguaje de quien ha dominado su interior y por ende no es dominado por el exterior. Jung entendía esto profundamente. Todo en la psique tiene forma simbólica. El cuerpo, cuando está libre de la necesidad de defenderse, transmite confianza. Y la confianza no se explica, se siente. Imagina un encuentro tenso. Alguien te confronta. Sus palabras cortan como cuchillos. El impulso es responder, devolver el golpe, proteger tu imagen. Pero en lugar de eso, callas. Tu mirada es firme, tu respiración pausada, tu cuerpo relajado. Ese silencio no es vacío, es una presencia que llena el espacio. El otro, desconcertado, comienza a tropezar con sus propias palabras. Su tono cambia, sus argumentos se debilitan, sus inseguridades emergen. No has dicho nada, pero has dicho todo. Ese es el poder del cuerpo en el silencio. No grita, pero comanda. No impone, pero guía. Es la diferencia entre quien busca convencer con palabras y quien convence con su mera existencia. El silencio, entonces, no es solo ausencia de sonido, es la ausencia de necesidad. Es la quietud de quien ha escuchado tan profundamente que ya no depende de una respuesta.
Es la presencia de alguien que, como dijo Jung, ha aprendido a ser su propio sol. Pero este poder no es nuevo. Los antiguos ya lo sabían. Lao Tse, hace más de 2000 años, proclamó: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Para el taoísmo, el silencio es armonía con el flujo de la vida. Hablar demasiado es resistir ese flujo, es perder el ritmo natural del ser. El sabio no necesita probar su valor, su presencia es suficiente. Blaise Pascal, el filósofo del siglo XVII, fue aún más lejos. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio en una habitación solo. Para él, el silencio era una puerta hacia el autoconocimiento. La incapacidad de estar quieto revela una mente desconectada de sí misma. Buscamos ruido para escapar de lo que somos, para llenar el vacío que tememos enfrentar. Pero el silencio, cuando lo abrazas, te devuelve a ti mismo. Te muestra que no necesitas llenar el espacio para existir. Es un retorno al hogar interior, al lugar donde no hay nada que probar. Considera también las enseñanzas de Robert Greene en las 48 leyes del poder. Greene nos dice: di menos de lo necesario. Esta máxima no es solo un consejo social, es una verdad psicológica. Hablar demasiado es traicionarte. Cada palabra impulsiva revela inseguridad. Cada justificación excesiva entrega más de lo que el otro necesita saber. El silencio estratégico crea tensión, deja espacio para que el otro se revele. Es un lienzo donde los manipuladores, los dominantes, los inseguros, pintan sus verdaderos colores. Y mientras ellos se desenredan, tú permaneces firme, no porque busques vencer, sino porque has aprendido a no ceder tu paz. El silencio también tiene un efecto desarmante. Cuando no reaccionas, el otro comienza a escucharse a sí mismo. Cuando no llenas el espacio, el otro se expone. Es como si, al salir del juego, obligaras al otro a enfrentarse a su propio caos. No es pasividad, es una estrategia psicológica profunda. Los provocadores esperan resistencia, buscan el enfrentamiento. Cuando encuentran silencio, pierden el guión. Algunos insisten, otros se desmoronan, justificándose, exponiendo lo que nunca quisieron mostrar. Y tú, en tu silencio, mantienes el control, no para dominar, sino para permanecer centrado. Jung habló de la función trascendente, el proceso de integrar opuestos. El silencio es ese espacio fértil donde la tensión entre reaccionar y permanecer se resuelve, dando lugar a algo nuevo. Piensa en un ejemplo cotidiano. Una discusión acalorada. Las palabras vuelan como flechas. Cada uno busca herir o protegerse. Pero uno de los dos se detiene. Calla. No con frialdad, sino con presencia. El otro, incómodo, comienza a hablar más, a contradecirse, a justificar lo injustificable. En ese silencio, no solo se revela el otro, también te revelas a ti mismo. Descubres cuánto puedes sostener sin romperte, cuánto puedes observar sin juzgar. Ese es el poder del silencio. No solo desarma al otro, sino que te fortalece a ti. Pero no todo silencio es poder. Para algunos, el silencio duele. No porque falten palabras, sino porque el vacío despierta heridas no sanadas. Abandono, rechazo, exclusión. Para quienes llevan esas marcas, callar es un recordatorio de lo que no fue escuchado. Hablar, entonces, se convierte en supervivencia, en un grito para ser vistos. Imagina a un niño que nunca fue oído, un adulto que tuvo que gritar para ser notado. Ese grito no desaparece, cambia de forma, se convierte en ansiedad, en palabras compulsivas, en miedo a ser malentendido. Pero Jung nos recuerda, la curación ocurre cuando aceptamos lo que es. Aceptar el silencio es parte de esa curación. No como ausencia, sino como un espacio donde puedes escuchar tu propia voz sin miedo. Para quienes han sido heridos, el silencio puede ser revolucionario. Es tolerar tu propia presencia sin defenderla. Es decirte a ti mismo, estoy aquí y puedo soportar escucharme. Es un acto de valentía, porque sostener el silencio frente a una provocación es difícil, pero sostenerlo frente a tu propio pasado es aún más arduo. Sin embargo, si puedes, aunque sea por un instante, evitar responder al trauma con más ruido, has comenzado a romper el ciclo. El grito interno pierde fuerza, el miedo se vuelve tolerable, el silencio deja de ser amenaza y se convierte en portal. Tu voz regresa, pero ya no desde la desesperación,
sino desde la plenitud. Piensa en la historia de un hombre que, tras años de sentirse invisible, aprendió a callar. Al principio, el silencio le aterraba. Cada pausa le recordaba las veces que fue ignorado. Pero con el tiempo, empezó a escuchar. Escuchó su rabia, su tristeza, su anhelo de ser visto. Y al escuchar, dejó de necesitar llenar el espacio con palabras vacías. Cuando finalmente hablaba, sus palabras tenían peso, no porque fueran muchas, sino porque venían de un lugar auténtico. Ese hombre no solo sanó, se convirtió en un faro para otros. Su silencio no era ausencia, era presencia. Su calma no era debilidad, era fuerza. El silencio también transforma las relaciones. Cuando no te apresuras a explicar, a convencer, a atacar, creas espacio para que el otro revele sus propias sombras. Jung habló de la proyección. Lo que nos irrita en los demás es un reflejo de lo que no hemos integrado en nosotros mismos. El silencio actúa como un espejo. Cuando no reaccionas, el otro se enfrenta a lo que proyecta. En una discusión, por ejemplo, el silencio de uno puede hacer que el otro, incómodo, revele sus verdaderos motivos. No es manipulación, es claridad. Es saber que no siempre hay que jugar el juego, que a veces el mayor poder está en mantenerse al margen. En este sentido, el silencio es un acto de soberanía. Es elegir dónde pones tu energía, qué merece tu respuesta, qué puede quedar sin palabras. Es la libertad de no necesitar la última palabra, porque sabes que tu presencia habla más alto que cualquier argumento. Es la calma de quien ha aprendido a no negociar con la duda, a no ceder su paz a cada estímulo externo. Como dijo Jung, el hombre que no ha encontrado su propio centro no puede encontrar el centro del mundo. El silencio es ese centro, el lugar donde te encuentras a ti mismo y, desde ahí, al universo. Al final, el silencio es la presencia del sí mismo. Es lo que queda cuando dejas de intentar convencer, explicar, complacer o ganar. Es lo que queda cuando simplemente eres. Es la libertad de saber quién eres sin necesitar que nadie lo confirme. Es el poder de elegir dónde va tu atención, de no entregar tu calma a cada provocación. Y tal vez, en su simplicidad, esa sea la clave más profunda. Cuando puedes sostener el silencio frente al caos, frente a la duda, frente a la necesidad, descubres cuánto has avanzado. Así que la próxima vez que alguien te provoque, que intente robarte la calma, que busque una reacción, quédate en silencio. Pregúntate, ¿quién habla ahora? ¿Mi ego o mi verdad? Si este viaje hacia el silencio ha tocado algo en ti, déjanos tus pensamientos abajo. Dinos, el silencio es inteligencia. Comparte cómo el silencio te ha transformado, porque en tus palabras, como en tu silencio, hay poder. Y ahora, sigamos explorando el alma juntos.